Buenos días, hermanos, espero que estén bien esta mañana. Vamos a continuar con la serie de 1 de Corintios, pero aún estamos en este pausa, o sea, intermedio, eso. Sí, es que lo aprendí cuando estaba dando la clase de Apocalipsis. Se usa mucho esa palabra. Pensé que lo aprendí, pero aparentemente no. Pero vamos a continuar con la sección que estamos viendo. Los últimos, creo que ya son 3 semanas que he estado dando esta sección, la disciplina de la iglesia. Otra vez, voy a seguir repitiendo que esta sección, esta enseñanza sobre la disciplina en la iglesia local es de suma importancia. Es de suma importancia cuando la iglesia lo necesita aplicar. Es algo que las iglesias locales siempre tienen que aplicar, especialmente cuando hay pecado dentro de la iglesia. Entonces, si recuerdan, la primera vez que había dado el mensaje, estuvimos hablando cuándo se puede aplicar. No necesariamente se quiere decir que cuando apliques disciplina es algo público. No, muchas veces es muy privado. De hecho, la gran mayoría es privado, más que público. Y vamos a ver cómo se hace después. Pero vimos que se hace obviamente cuando hay pecado dentro de la iglesia, cuando una persona está enseñando doctrinas falsas. Se aplica cuando una persona no se quiere arrepentir de su pecado. Se aplica cuando una persona no está haciendo algo que le está impidiendo crecer espiritualmente. Permítame. No. Se me olvidó. Gracias. Entonces, igual también se aplica cuando una persona no quiere quitar ese mal hábito que tiene, que le está impidiendo crecer espiritualmente. Ahora, tenemos que recordar que disciplina no quiere decir castigar, no, quiere decir corregir y instruir. Por eso, cuando hay ciertas cosas que realmente no podemos decir que es pecado por sí, pero le impide a crecer espiritualmente. Puede ser algunas adicciones que uno tiene o le ponen su enfoque, por ejemplo, al trabajo, ¿no? A veces muchas personas llegan a poner el trabajo antes que la iglesia, o antes que Dios, o sus estudios, o sus familias y amigos. No necesariamente es pecado, pero lo está impidiendo crecer espiritualmente, la cual tenemos que ir a esas personas y instruirlos, enseñarles que tienen que poner a Dios primero. Entonces, no así es cuál es disciplina, pero también lleva con una definición de disciplina, lo cual es instruir. Entonces, es cuando se tiene que aplicar también, cuando una persona tiene ese mal hábito, que le está impidiendo crecer espiritualmente. Después vimos la actitud que tenemos que llevar. Obviamente los vimos nomás 4, y hay más. Vimos solamente que tienen que tener un espíritu de mansedumbre. Tienen que tener esa firmeza en la fe. Cuando hay pecado dentro de la iglesia, no lo puede permitir. Mucha gente es muy buena para manipular a la gente, decir, para justificar su pecado. Y les dice, no está bien, ¿sabes qué? Tiene razón, por eso está pecando así. No. El cristiano tiene que tener una firmeza en su fe y decir, ¿sabes qué, hermano? No, está haciendo mal, tiene que corregir ese pecado. Después vimos que también tiene que tener esa actitud de amor. El amor es el más importante de todos. Y también vimos que tiene que llevar una actitud de perdón. Muchas veces lo que muchos de nosotros, especialmente cuando la ofensa es contra nosotros mismos, nos cuesta. Vimos que el perdón no es un sentimiento como el mundo dice. No, es que no siento perdonarlo todavía. No. Tenemos que recordar que el perdón no es un sentimiento. Es una decisión que tenemos que llevar a cabo. ¿Sabes qué? Lo voy a perdonar. Y perdonar, creo que no había tocado esto la semana pasada cuando estábamos viendo sobre el pecado. Sobre el perdón. Realmente el perdón es un acto, es una decisión que tienen que tomar. ¿Y qué lleva eso a cabo? Muchos piensan que a perdonar quiere decir que se olvida. No, eso es un mal entendimiento. El perdón
la ofensa cuando perdonas, todo está en la mente. Más que es la decisión de no recordarlo a la persona. Y es lo que Dios hace con nosotros. Cuando Él llega a perdonar al pecador, no quiere decir que se olvidó de los pecados, no. Simplemente decide a no recordarnos de los pecados que Él nos perdonó. Eso es el perdón. Entonces tenemos que llevar esas actitudes cuando vayamos, o más bien tenemos que tener esas actitudes antes que vayamos a aplicar la disciplina. Porque si no tenemos esas actitudes en nosotros, obviamente va a salir mal. En otras palabras, lo va a hacer con intenciones pues propias, para su beneficio y no correctamente. Y es allí cuando ya no se aplica bien la disciplina en la iglesia. Entonces eso fue lo que estábamos viendo. El día de hoy vamos a ver el propósito, por qué se tiene que aplicar la disciplina. Entonces ya vimos cuándo, vimos las actitudes que tenemos de llevar a cabo y ahora vamos a ver el propósito de la disciplina. Entonces eso es lo que me voy a querer enfocar en esta mañana. Los propósitos de la disciplina dentro de la iglesia local. Pero antes de eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por ese día. Damos gracias a Dios por esta enseñanza que nos vas a dar otra vez sobre la disciplina. Te pedimos, Padre, por favor, que nos puedas llenar del Espíritu Santo para poder entender y poder aplicarlo en nuestras vidas. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, una vez más, lo que veremos el día de hoy es la tercera sección, la cual vamos a estar hablando sobre el propósito de la disciplina en la iglesia. Como hemos visto, muchas personas tienen el mal concepto del propósito de la disciplina. Muchas veces lo que pasa es que los líderes que están en la iglesia pueden ser inmaduros. Sí, muchas veces los que llegan a tomar posición en la iglesia o ser líderes, muchas veces llegan a tener esa posición un poco inmaduro en la fe. Cuando eso pasa, cuando aplican la iglesia o la disciplina, cuando aplican la disciplina en la iglesia, no lo hacen con un buen ánimo o no lo hacen con una buena intención. De hecho, muchas veces lo hacen con el propósito de expulsar a la persona, de rechazar a la persona, de avergonzar, de juzgar, o más bien, juegan a ser Dios, básicamente, o llegan a honrar a ellos mismos. O simplemente les gusta abusar de la autoridad. Cuando los líderes en la iglesia llegan a ser inmaduros y toman esa posición, y cuando aplican disciplina dentro de la iglesia, muchas veces esa es la intención. Una de estas cosas que había mencionado. Aunque personalmente yo creo que muchas veces no vas a abusar la autoridad. Pero cuando se aplica inmaduramente la disciplina dentro de la iglesia local, sin entender cuándo las actitudes que tenemos de llevar, el propósito, lo más seguro es que va a ser por una de esas intenciones. De excusar, rechazar, avergonzar, quieren jugar a ser Dios y simplemente abusar de la autoridad. Cuando se aplica la disciplina dentro de la iglesia local, inmaduro, esa es la intención de la persona. Cuando alguien llega a aplicar la disciplina en la iglesia con estas actitudes, no está mostrando el amor que Dios le mostró. Imagínense, Dios le mostró amor a esa persona y no lo está aplicando igual a otros. ¿Pues qué está diciendo de esa persona? Por eso, había mencionado que por eso quería tocar el tema de las actitudes que tenemos que llevar. Mansedumbre, amor y perdón. Cuando aplicamos la disciplina tenemos que llevar esas actitudes, si no, no estamos mostrando el amor que Dios nos mostró a nosotros. Entonces, cuando los líderes llegan a ser inmaduros y aplican disciplina, es lo que pasa. Pero vamos a ver por qué. ¿Cuál es realmente el propósito? Me gustó mucho la primera parte de esta enseñanza porque lo vi diferente. ¿Okay? Vamos a ver, vamos a ir al libro de Gálatas. Capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos,
Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Quiero que pongan su atención en la primera parte. Dice, hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale. Dice, vosotros que sois espirituales. Eso claramente nos está diciendo que tenemos que ser maduros cuando llegamos a aplicar la disciplina. No podemos aplicar la disciplina siendo inmaduros. Tenemos que entender lo que implica aplicar la disciplina. No podemos nomás decir, es para castigar, va, solamente eso, ok, va, ¿sabes qué? Estás pecando, ahí va, disciplina. No, la iglesia local tiene que entender lo que es la disciplina y cómo aplicarlo, cuándo aplicarlo, las actitudes que deben de llevar, y ya para poder aplicarlo bien, aplicarlo bíblicamente. Entonces es lo que está diciendo el versículo, y después dice, restáurale. Dice, restáurale. La manera más fácil de ver la restauración es así. Cuando aplicamos la disciplina es para restaurarla a la persona una relación correcta con Dios y con el resto del cuerpo, tanto con su propio cuerpo y el cuerpo de la iglesia. Esa es restaurarle. Yo me llegué a preguntar a qué se refiere a restaurar al hermano. ¿Restaurar qué? Eso fue lo que me llamó la atención. Y entre más estudiaba, encontré que la respuesta era más sencilla de lo que había pensado. Y aparte tiene una significación muy hermosa y más importante. Cuando llegué a estudiar un poco más de restauración, me estaba matando la cabeza. Realmente. No sé por qué nosotros los predicadores siempre queremos ver cada joya que podemos encontrar de términos, de palabras, de las significaciones de lo que están diciendo los versículos. Queremos buscar y buscar y buscar y buscar. Y muchas veces llegamos confundidos un poco más o nos estamos matando la cabeza. Pero muchas veces, la respuesta es más sencilla de lo que pensamos. Y cuando lo estudié y aprendí, me dio una mentalidad sobre la disciplina completamente diferente de lo que normalmente estaba acostumbrado a escuchar la palabra disciplina. Ahora, tristemente, por causa de las iglesias que a veces tienen líderes inmaduros y aplican la disciplina de una manera inmadura, llegó a ser algo negativo. Escuchas, disciplina en la iglesia. Pues muchas veces se ve negativo, pero realmente no es negativo. Es completamente lo opuesto. ¿Okay? Fíjense, vamos a ver. Ok, necesito que me siguen con esto. ¿Va? Tenemos que entender que cuando una persona llega a arrepentirse y confesar que es pecador y que necesita un redentor o un salvador, y reconoce que Cristo es esa persona, es cuando, por la gracia de Dios, la persona es perdonado y Dios ya no ve el pecado, sino ve la sangre de Cristo, la cual es perfecto. Entonces, cuando la persona llega a arrepentirse de su pecado y reconoce quién es Cristo y lo acepta y se arrepiente de sus pecados, Dios lo perdona. No porque lo ve por la sangre de Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz. Él murió por nosotros, Él dio su vida para que yo pueda ser salvo y no tenga que sufrir la ira de Dios. ¿Va? Eso fue lo que hizo Dios, eso fue lo que hizo Cristo. Entonces la persona ya está limpio de pecado. Por lo tanto, cuando una persona está ya en Cristo, eso indica que la persona va a querer hacer la voluntad de Dios. Sí, cuando nosotros llegamos a reconocer lo que Cristo hizo para nosotros, todo lo que vamos a querer es hacer la voluntad de Dios. Y el pecado ya no nos va a dominar. No se quita por completo, todavía no.
Cristo nos prometió que un día en el futuro va a venir con nosotros y ya vamos a estar con Él glorificados, completos, perfectos, ya sin pecado. Pero mientras que estamos viviendo aquí, en esta tierra, aún estamos con la vieja naturaleza. Pero la diferencia es que ya el pecado ya no nos domina. Ya, porque el pecado, cuando éramos esclavos al pecado, es todo lo que queríamos hacer. Pecar, 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 pecar. Y no podíamos deshacernos de ese pecado. Pero Cristo nos libró de eso. Ya el pecado ya nos domina. Ya podemos hacer la voluntad de Dios. Eso implica. El pecado hacía que nosotros, los que hemos aceptado, el pecado hace que el hombre no tenga esa comunión con Dios, o esa relación con Dios, por una barrera, y ya no puede tener esa comunicación con Él. Es lo que hace el pecado. Entonces, cuando murió Cristo, Él quitó esa barrera, esa pared. Ya podemos tener una comunicación con Él, ya podemos tener una relación con Dios. Esto es lo que lleva la salvación. La razón por la cual digo, voy a decir, dice, por lo tanto, como la persona cree en Cristo, ya es salvo y puede vivir una vida haciendo la voluntad de Dios. Porque Dios ya mora en Él, trabajando en la vida de Él, madurando, ¿no? Perfeccionándolo. Es una relación completamente hermosa. Es una relación completamente maravillosa que tenemos con Él ahora. Solamente las personas que lo han aceptado, lo que han creído en Él, tienen esta bendición. Tienen una relación con el Creador. Ahorita aún tenemos la vieja naturaleza, lo cual indica que tenemos una batalla dentro de nosotros. Pero un día, en el futuro, Cristo prometió que estaremos completamente librados del pecado. Ya el pecado ya ni va a estar en nosotros. Vamos a estar completamente librados del pecado. ¿Okay? Pero eso va a ser en el futuro. Mientras estamos aquí todavía buscando a las demás ovejas perdidas. Esa fue la responsabilidad que Dios nos dio a nosotros hoy en día. Le dio esa tarea a la iglesia. Ve y evangeliza a las personas. Ve y busca a las ovejas perdidas. Háblales lo que yo hice. Háblales lo que yo hice por ti. Esa es la responsabilidad que Dios nos dio. Es una bendición de poder llevar el evangelio de Cristo a esas personas. Nos dio ese privilegio, nos dio esa bendición. Pero mientras estamos todavía aquí batallando con la vieja naturaleza todavía, y muchas veces llega a ganar. Pero eso pasa cuando no estamos dependiendo de Dios 100%. Cuando no dependemos de Dios 100% es cuando llegamos, o está el peligro más bien, de caer en pecado. Y otra vez más, eso hace que ponga esa barrera entre nosotros y Dios. Se está cortando la relación. ¿Qué pasa cuando a veces nosotros nos enojamos por una ofensa que un amigo nos hizo y no llegamos a realmente perdonarlo? Poco a poco nos vamos distanciando. Ya ni hablamos. Entonces, mientras que estamos en pecado, ponemos más distancia entre nosotros y Dios. Pero como Dios ama al pecador, a la persona que Él salvó, Él va a hacer cosas en su vida para regresarlo. Pero eso por cual había mencionado todo eso sobre la salvación, es porque esa es la meta que nosotros debemos de llevar cuando aplicamos la disciplina. Una vez más, recuerden, restaurar quiere decir restaurar a la persona a una relación correcta con Dios. Cuando una persona llega a pecar y cae en pecado, es lo que pasa, llega a perder muchas de esas bendiciones. Cuando está viviendo en pecado, cuando la persona llega a vivir en pecado, pues ya no tiene tanto la bendición, se está diciendo inmaduro, más que madurar.
Y cuando es inmaduro, pues no puede llevar el evangelio. Si llega a llevar el evangelio, va a decir cosas que realmente no entiende. Y va a confundir a la persona. Y lo más peligroso, si vamos a lo extremo, es que puede llevar a esa persona al infierno, en vez de llevarlo a Cristo. Una vez más, cuando Cristo nos salvó, tenemos esa bendición de ser testigos de Él y podemos llevar el evangelio. Podemos tener comunicación con Él. Pero cuando la persona cae en pecado, ya no. Le cuesta. No estoy diciendo que pierde su salvación. Quiero ser claro con eso. No estoy diciendo que pierde su salvación, porque no. Pero ya no va a poder hacer la voluntad de Dios tan fácil cuando aún no cayó en pecado. O más bien si sigue viviendo en pecado. Por eso el propósito de la disciplina es de restaurar esa relación. Entonces, eso me llamó mucho la atención, porque muchas veces cuando hablamos sobre disciplina, se ve de una manera muy negativa. Disciplina, jole, pues como que a todos les da miedo, se asustan, se ponen nerviosos. Pero no, viéndolo de esta manera, realmente debemos de animarnos cuando vemos a una persona en pecado, de ir a confrontar, decirle, estás haciendo mal. No estás en comunicación con Dios en este momento. Necesitas corregir lo que estás haciendo. Eso es disciplina. Para que esa persona se pueda restaurar esa posición que tuvo. Esa es restauración. Y cuando lo vemos de esa manera, es un acto de amor y no algo negativo. Pero tristemente, las personas que lo han aplicado en una manera inmaduro, hacen que ya la disciplina en la iglesia se ve negativo, cuando realmente no debería de ser de esa manera. Tenemos que tener esa mentalidad de una manera, de un acto de amor, porque todo lo que queremos es su bienestar. Eso es el amor, querer el bienestar de la otra persona. Y queremos restaurarle que pueda tener esa comunicación o esa posición con Dios una vez más. Eso es la restauración. Por eso es el propósito de la disciplina, para restaurar a la persona, para que pueda tener esa comunión con Dios una vez más. Por eso cuando el hermano llega a caer en pecado, tenemos que ayudarlo a restaurar esa relación con Dios. Es ahí cuando tenemos que trabajar con la persona. Porque sí, muchas personas simplemente aplican la disciplina, pero no trabajan con él. Como había mencionado el pastor, muchas veces lo que hacen es que la persona cae en pecado, disciplina, por 3 años. Sentado, ya no le hable, no puede hacer nada en la iglesia. Así no es. Recuerda, el propósito es el restaurarlo. ¿Cómo vas a restaurar a la persona si se queda ahí sentado haciendo nada, ni nadie acercándose a él? Ni los líderes trabajando, mostrándolo, pues cómo puedo librar. Pues cómo se va a restaurar. Pues no va a poder. Nosotros tenemos esa responsabilidad de que cuando una persona cae en pecado, tenemos que trabajar con la persona. No es de abandonarlo. No, es trabajar con el hermano. Tomando el tiempo de instruirlo en el camino correcto una vez más, para que pueda recuperar las bendiciones que tenía cuando estaba con Dios. Cuando tenía una buena relación con Dios. Es tomar la Biblia y trabajar con Él, mostrando que puede restaurar su relación con su Creador, con su Salvador, con Dios. Ese es el propósito de restaurar al hermano con eso, con ese propósito, con ese meta. Esa es la restauración. Vamos a ver algunos versículos. Vamos a ver primeramente en 2 Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Un pasaje muy conocido. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Entonces, cuando aplicamos la disciplina al hermano o a la persona, es de trabajar con él, mostrándole con Biblia, tomando el tiempo para mostrarle cómo puede restaurar su relación con Dios una vez más. Un pecado, por ejemplo, si caen de fornicación, la Biblia muestra muchas enseñanzas contra la fornicación. Debemos que tomar esas enseñanzas, tomar el tiempo con la persona, mostrarle, mira, esto es lo que hiciste. La Biblia dice esto contra la fornicación. Mostrar lo que está haciendo fue mal. Y la persona, si es salvo, Dios la va a ver que lo que él hizo realmente es malo y lo va a hacer que se arrepiente. Eso es aplicar disciplina. Trabajar con la persona para que restaure esa relación con Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 1. Dice, Romanos 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dice los fuertes. En otras palabras, está hablando de los líderes. Ellos tienen que tener una inmadurez en la vida cristiana para poder aplicar correctamente la disciplina de la iglesia. Tienen que verlo de esa manera. Tristemente, hay iglesias con líderes que no son maduros y lo aplican muy mal. Lo dejan ahí sentado y no hacen nada. Porque no entienden lo que significa de restaurar a la persona, o no entienden lo que es disciplina, o simplemente no quiere hacer el esfuerzo. Si no quiere hacer el esfuerzo, está mostrando que realmente no tiene amor hacia la persona. Que es chistoso, porque en 1 de Juan dice que Dios es amor. Y si no mostramos amor, pues no estamos mostrando a Cristo. Y por último vamos a ver 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 14 al 15. 1 de Tesalonicenses 5, 14 al 15. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes ser siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Pablo nos está diciendo que tenemos que ser pacientes con las personas que caen en pecado y está trabajando con ellos. La verdad es que muchas personas pueden ser tercos y tenemos que seguir atrás de ellos, seguir atrás de ellos y seguir atrás de ellos. Por eso Pablo nos decía muchas veces en el Nuevo Testamento que tenemos que ser pacientes con ellos, soportándonos unos a otros. Realmente somos tercos. Pero por ese propósito, para restaurar a la persona. Me gustó mucho esta enseñanza porque nunca la vi la disciplina de esta manera. Siempre lo veía como todo es negativo. Pero es algo más que eso. Es un acto de amor. Cuando llegamos a entender eso, debería de animarnos a seguir para que podamos ayudar a las personas o a nuestros hermanos en Cristo que no tienen esa relación con Dios. Si vemos a un hermano que no está haciendo algo bien, tenemos que ir a confrontarlo. Tenemos que ir a hablar con esa persona para que pueda tener esa relación, porque es lo que queremos, su bienestar. Por eso me gustó mucho esta parte de la enseñanza. Lo vamos a dejar aquí para el día de hoy. Ya para la próxima semana vamos a ver la segunda parte de este sermón, de esta enseñanza, sobre el propósito. Lo primero era para restauración de la persona. La próxima semana lo que vamos a estar viendo es para la purificación de la iglesia. Entonces la semana pasada vamos a ver sobre la purificación de la iglesia. Pero aquí lo vamos a dejar para el día de hoy porque ya no me va a dar tiempo para explicar lo demás. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por esta enseñanza sobre la restauración de la persona.
Damos gracias a Dios porque nos has dado el privilegio y la bendición para poder entenderlo. Lo que pido en este momento, Dios, que nos puedes llenar del Espíritu Santo para poder aplicar esto, para poder saber cómo restaurar a los hermanos que han caído en pecado. Pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.